Feliz domingo a cada uno de ustedes en este día ya 30 de agosto, día en que también recordamos a Santa Rosa de Lima, y un saludo cordial especialmente a las comunidades, a las parroquias que están bajo esta advocación, especialmente el sector de Chocalán en nuestra diócesis y también Santa Rosa de Chena. Un saludo a cada una de esas comunidades. Queremos escuchar el Evangelio de este domingo, que está tomado de San Mateo, en el capítulo 16, del versículo 21 al 27. Jesús comenzó a anunciar que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, esto no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Continuamos la lectura en este domingo del Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Si recordamos, el domingo pasado Jesús había estado con los discípulos, se había ido a Cesarea de Filipo, y allí le había preguntado: ¿quién dice la gente que soy yo? Y a Pedro le había dicho también, y a ellos le había dicho: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro había tomado la palabra y le había dicho: tú eres el Mesías. Y Jesús lo había alabado por esto. Nos encontramos nuevamente después del anuncio de este Mesías, que Jesús comienza a hablar de que su mesianismo es un mesianismo distinto al que esperaban los israelitas. Los israelitas esperaban que Jesús, o más bien dicho el Mesías, fuera un rey que viniera en son de guerra, que viniera en son de destruir y acabar con los romanos. Los israelitas esperaban que el Mesías fuera aquel que los liberara del yugo que vivían en la época y que pudiera establecer este reino de Israel por sobre todas las naciones. Jesús, ante esa expectativa, les va a mencionar que el camino que él ha escogido es un camino totalmente distinto. Es un camino que pasa por el abajamiento, que pasa por el misterio de la cruz, que la expresión de la cruz no es simplemente el dolor, sino que va a ser la prueba del amor entregado hasta el final. Esto que dirá Jesús en la última cena, lo dice el Evangelio de Juan: habiendo a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y en ese sentido, la cruz aparece en el horizonte ya vislumbrándose, donde ya no será más un instrumento de muerte, sino que desde Jesucristo será un instrumento de vida. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, les dice, pero el tercer día va a resucitar. En el fondo lo que les dice es esto: es verdad que a veces nos visitará el dolor y la cruz, pero ese no es el fin. Después de eso siempre viene la vida nueva. Esto que Jesús dice, los discípulos no lograron comprenderlo y lo escuchamos hoy. Pedro se va aparte, lo lleva a Jesús aparte y le dice: tú no puedes decirnos esto. Es como decirle: Señor, pero ¿cómo? ¿Para qué nos desanimas diciéndonos esto? Y entonces Jesús toma una actitud firme y le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque hay una tentación frente al dolor. No queremos sufrir, y eso es verdad. ¿Y cuál es la tentación? Hacerle el quite, pasar por el lado, que no nos pase nada. Pero Jesús recuerda esto: ponte detrás de mí, le dice a Pedro. Vuelve a ponerte a buscar, no, sígueme. Ponte detrás, le dice, apártate y ponte detrás. Tú confía en mí. Y eso es también una invitación para nosotros. Hay veces que también nos va a visitar la cruz, aunque no lo queramos, y aparecerá en el horizonte.
Pero ¿qué tenemos que hacer? Ponernos detrás de Jesús, ponernos junto a Él, abrazarnos a Él y para que Él nos dé la fuerza para poder continuar nuestro caminar y nuestro peregrinar. Por eso termina diciendo esto: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque en el fondo tengo que asumir la vida también como a veces va apareciendo, y mi vida no siempre aparece de la misma manera. Hay veces que hay momentos que son totalmente dichosos, fáciles, exitosos, pero también hay momentos que hay frustración, que hay dolor, pero que cuando lo asumo con el Señor, este Señor es capaz de transformarlo. Esto que le dice a los discípulos: el Hijo del Hombre va a sufrir, va a morir, pero al tercer día va a resucitar. En el fondo diciendo, el dolor, el sufrimiento no es algo que va a ser permanente. Si tú confías, si tú esperas, eso será transformado. Por eso perder la vida por el Señor significa, como dice al final, perder la vida por el Señor significa: Señor, lo pongo todo en tus manos, me confío a tu misericordia. Y que en este día domingo, sobre todo, pensemos en esto: el Señor nos acompaña, nos da fortaleza. Si a lo mejor hoy día nos está visitando la cruz, si a lo mejor hoy día estamos pasando por una situación difícil, eso ya va a pasar. Ya va a pasar y allí el Señor transformará todo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa fuerza y esa gracia, esa perseverancia, para que, como decía al final, encontremos la vida en Él, esa vida en abundancia, y podamos continuar nuestro peregrinar. No tengamos miedo, Jesús ya ha vencido, Jesús quiere vencer, y la resurrección de Cristo es el triunfo por sobre la muerte. La resurrección de Cristo es la vida nueva que nos ofrece, y que el dolor, el sufrimiento, no tiene la última palabra, sino que la última palabra siempre la tiene Dios, una palabra de vida y de eternidad. Feliz domingo a cada uno.